yo estoy asombrado porque estar con un ministro de la Corte Suprema, que le podamos preguntar de todo, que no nos haya puesto límite, cuando acá no logramos que venga un ministro, ¿cuánto llevamos? ¿10 años de programa? No hemos logrado nunca que venga un ministro. Me parece asombroso, doctor, en serio. Es agradecimiento a usted. Hay un tema que es, mucho se ha debatido, es necesario juzgar a los menores, incluso los que piden más penas, es una bandera. Pero ha cambiado un poco el juego cuando han dicho, bueno, es necesario juzgar a los menores. ¿Por qué es necesario juzgarlo? ¿Por qué es necesario tener un código especial? Bueno, en cualquier materia, cuando no hay división de funciones en el proceso, cuando no tenemos un juez, un acusador, una defensa, estamos en un proceso inquisitorial, ¿no? Y lo cierto es que hay un discurso que se hizo con respecto a niños y adolescentes que aparentemente es un discurso muy generoso, muy humanista, etcétera, pero que de hecho es un discurso totalmente autoritario, ¿no? Que es el discurso tutelar. Vamos a tutelarlo, vamos a cuidarlo, y lo tutela un juez tutelar, no hay defensor, no hay acusador. Lo primero que tenemos que hacer con un pibe, si vamos a hacer algo que se refiere a justicia penal, no a asistencia, que es otra cosa, no una situación de desamparo, asistencia, ¿no? Cuestión penal, lo primero que hay que hacer es reconocer que es un ciudadano, y por ende tengo que, si voy a tomar cualquier medida, tengo antes que probarle que hizo lo que dicen que hizo. Ese es el asunto. Después tomaré la medida, pero hoy se están tomando las mismas medidas, que son penas, con otro nombre, pero son penas en definitiva, porque si tengo que internar a una persona en un instituto, en una institución total, bueno, la llame cárcel o la llame como la quiera llamar, es una institución total, eso es una pena, eso es una privación de libertad, y eso requiere un proceso previo. Hay cada vez más gente que pide que en vez de sancionar a los menores, se empiece a sancionar a los padres. ¿Esto es posible? Sobre todo cuando hay un incentivo de los padres. Desde el Código Civil hay una responsabilidad civil de todo aquel que tiene una incapaz a su cargo. Pero la responsabilidad civil, hablar de responsabilidad penal me parece un despropósito, ¿no? Doctor, por ahí uno no quiere prenderse a los debates que no sabe si tienen un objetivo político o son honestos en el momento que se planteen, ¿no? No que no sea honesto el tema. Pero si uno toca penalizar o no el consumo de droga, o toca el tema aborto, se arma el debate nacional y nos olvidamos de todos los temas. Sí. Pero no me puedo sustraer porque usted tiene opinión sobre estos dos temas bien firme. Cuénteme algo. Bueno, en el tema aborto le contaré que tengo algo más de 30 años de juez y por mis manos debe haber pasado, me sobran los dedos de las dos manos para contar los abortos que me han pasado por la mano. De modo que, bueno, la penalización no tiene un efecto ni preventivo ni lo evita, y todos sabemos, no seamos hipócritas, que en la sociedad argentina el problema del aborto no se ha debatido porque la clase media argentina aborta en condiciones de seguridad sanitaria. Y las clases pobres, las capas pobres de la población no. Y ahí tenemos todo lo que conocemos, la aguja de tejer, el perejil, la pluma, el pavo de ganso, etcétera. Bueno, y tenemos las muertes por septicemia. Yo creo que hay que sentarse un día y decir, bueno, vamos a ver cómo bajamos el número de abortos, ¿no? Política de disminución de daños. Que el número de abortos que tenemos en la sociedad es alto, es un hecho grave. Bueno, qué sé yo, que esté el Código Penal, no esté el Código Penal, a mí no me interesa, los fetos ni las mujeres son de papel. Y en consecuencia hay que sentarse a decir racionalmente, bueno, cómo bajo el número, cómo reduzco el fenómeno. Si no lo puedo eliminar, bueno, por lo menos como lo reduzco, ¿no? Son vidas humanas. Bueno, no me interesa discutir si es persona, no es persona, no entremos a cosas que no tienen sentido, es decir, bajemos el número. Eso es lo práctico que creo que razonablemente es lo primero que uno tiene que pensar, ¿no? El otro tema es drogas. Este es un flagelo que está en todo el país, en todo el mundo, diría yo, ¿no?
Toda la vida ha habido tóxicos en la humanidad y hoy también los hay. El problema del tóxico, bueno, tóxico lícito, tóxico ilícito, el problema es más o menos el mismo. Hay uso de tóxicos, tomamos café, si nos tomamos un vino. Hay abuso de tóxicos, hay quienes toman un poco más de lo que deberían tomar, ya entra a comprometerse la salud. Y hay un número, por fortuna, pequeño de personas que se vuelven dependientes del tóxico. Es un número dentro de todo lo que es frente al universo de usuarios o de abusadores, el universo de dependientes es pequeño, afortunadamente, pero los hay. Perseguir el tóxico por el tóxico mismo, no hay ningún tóxico que automáticamente provoque una dependencia. Ahora sí estamos teniendo en el país un fenómeno nuevo con algo que quizá no sea propiamente, creo que no se debe llamar droga, que casi es mejor llamarlo veneno directamente, que es la cuestión del llamado Paco, ¿no? Sí, sí. Ese es un fenómeno particular, tiene otras características. El resto, bueno, lo que son más o menos los tóxicos prohibidos clásicos, tradicionales, sí, tenemos consumo. Afortunadamente nuestra situación geopolítica no nos coloca en la misma posición que puede tener el pobre México, Colombia, etcétera. No somos país productor. Creo que tenemos de cualquier manera que apuntar los cañones al tráfico. Y creo que tenemos también que dejar de ser hipócritas y dejar de perder tiempo y esfuerzo en llenar de expedientes los juzgados federales, expedientes que no sirven absolutamente para nada, porque lo único que se hace es perseguir un pibe que tiene un porro en el bolsillo, lo cual eso no es el objetivo. El problema de fondo aparentemente no es solo el consumidor, sino el poder que se va generando a través del negocio que mueve la droga. Por eso hay que apuntar los cañones hacia eso. Hacia eso. Ese es y no desperdiciar los esfuerzos, ni policiales, ni del sistema ¿Contribuye policial. o no que se liberalice el consumo de droga, no que se despenalice? Bueno, liberalizar no es algo que lo puedo despenalizar. El consumo... Como los cigarrillos, uno va y lo compra en un kiosco. No lo podemos hacer nosotros, no. Estamos vinculados por tratados internacionales a la obligación de tener que punir, perseguir penalmente. Eso es una hipótesis, se podría hacer, pero a nivel planetario, a nivel mundial. Claro. Habría que denunciar y derogar el Tratado de Viena, etcétera. Si se puede o no se puede hacer a nivel mundial, yo no se lo podría decir, porque trato de hablar hasta donde sé, donde ya no sé, y ahí el problema es eminentemente económico. Doctor, yo no quisiera estar en los pantalones suyos o de todos los integrantes de la Corte, porque se les vienen, me imagino, muchas presiones, se están judicializando mucho la política, y se mezcla política, economía, y van a tener que resolverlo ustedes, aparentemente. Eso es mundial, la judicialización de la política es un fenómeno mundial. Los italianos lo llaman justicialismo, nosotros lo llamamos judicialización, sí. Pero es resultado en definitiva de la globalización. Con la globalización los estados nacionales pierden poder, y muchos problemas no se pueden resolver porque hay limitaciones de los operadores de los estados nacionales para hacer reformas de carácter estructural. Entonces se derivan al Poder Judicial, y tenemos que tener la suficiente claridad para no caer narcisísticamente en la tentación de decir nosotros lo vamos a resolver. Es decir, cuando un problema de naturaleza política se pretende que lo resolvamos nosotros, lo que tenemos que hacer es devolverlo al campo político. Es que es político y es económico al mismo tiempo, muchos de los temas que están en discusión, ¿no? Sí. Por ejemplo, la ley de medios es económico, además de político. Económico y político, sí. Papel prensa es económico, además de político. Sí, son temas... no le van a poder esquivar mucho. Bueno, papel prensa es un problema que tendrán que investigarlo, es una cuestión de hecho, unos sostienen una cosa, otros sostienen otra. Veremos lo que se investiga y lo que resulte de una investigación.
Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Por lo que podemos ver, faltan políticas de Estado contra la inseguridad, ¿no? ¿Y usted cree que a los políticos, usted hoy está participando en un seminario de política, les interesa conocer el problema de fondo de esto? ¿Si realmente les interesa resolverlo? ¿O tienen la voluntad, por lo menos? O bueno, yo nunca hablo de los políticos así en líneas generales porque es muy fácil criticar la actitud de los políticos en general y el riesgo que hay en eso es terminar en una antipolítica. Son todos iguales y en consecuencia después que se vayan todos y que venga yo. Eso cuidado con eso. Creo que lo que hay, lo que es interesante y por lo cual vine, es que creo que sí es importante que los cientistas políticos y los políticos tomen conciencia de la naturaleza del problema y de las dificultades técnicas del problema y de que la solución es técnica. Que saquen el problema del ámbito de la partidización, de la lucha política. Si no se saca de ahí no se va a resolver nunca, porque lo que se está haciendo directamente es crear una criminología mediática que no tiene nada que ver con la realidad. Yo no sé si suben o no suben la violencia, no sé lo que pasa, pero se crea una sensación en un momento dado y bueno, llegamos al colmo del absurdo. Cuando se puede manejar otra cosa temible, esa sensación desaparece. Entonces aparece el dengue y se terminó la sensación de inseguridad, claro, baja. Después desapareció, se acabó el dengue, sube. Sí, después aparece la gripe A, baja, se acabó la gripe A, sube. El mismo 6 y mató todo. Claro, ¿no? Mata también. Entonces, bueno, no, cuidado, así no vamos a resolver el problema y la única verdad que hay en criminología es la realidad y la única realidad que hay son los cadáveres. Sí. De modo que vayamos contándolos, ¿no? Y viendo por qué se producen y por qué se causan antes de tiempo, ¿no? Bueno, antes del regalito, Sol, la última pregunta. ¿Tiene ganas de volver a la política? No, de momento no tengo ningún proyecto y no tengo ganas. No. ¿Quiere seguir la justicia? Sí, de momento voy a seguir, lo que en definitiva, si tengo algún proyecto así futuro, mi proyecto es volver de donde salí, volver al ámbito académico, ¿no? Ese es un poco lo que estoy pensando. Yo lo que veo es que distintos sectores, cuando hablan de las cosas buenas que hizo el gobierno, hasta la oposición señala la Corte de Justicia, ¿no? Hacerla independiente. Esperemos que siga así. Bueno. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas con algunos integrantes, pero que siga siendo independiente. Bueno, yo creo que es una de las pocas veces, integré varios tribunales colegiados y es una de las pocas veces que me siento cómodo. Cómodo entre 7 personas que somos muy diferentes ideológicamente, diferentes en nuestra biografía, diferentes en nuestro entrenamiento, pero que nos respetamos mucho entre nosotros y bueno, es realmente para mí una experiencia muy, muy interesante y muy positiva. Muy bien. Sol, ¿tenemos algún regalito para el doctor Zaffaroni? Por supuesto que sí. Le vamos a regalar un vino Martín Fierro de Bodegas Bórbores. Muchísimas gracias, muy amable. Un libro, La Cena de los Jueves, por Juan Carlos Bataller. Muchas gracias. Y San Juan, 3 momentos, también por Juan Carlos Bataller, en conjunto con la Fundación Bataller. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, ha sido un honor.